Hola, bienvenidos a otra sesión del Central. Hoy en un evento denominado Visión Constitucionalista Internacional, la esencia del poder constitucional, la libertad y la justicia social. Un evento traído desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas. Hoy nos acompaña un importante invitado, el doctor Rubén Martínez Dalmau, abogado, politólogo, doctor en Derecho y postdoctor de la Universidad Federico II de Nápoles. También docente catedrático de la Universidad de Valencia, España, docente envistado en diferentes estados o diferentes países y adicionalmente asesor de procesos constitucionalistas como el de Venezuela, como el de Bolivia, como el de Ecuador, y ahora acaba de llegar hace 2 meses de asesorar la Asamblea Nacional Constituyente chilena. Para el derecho es un gran aporte el que nos va a realizar el doctor Rubén Martínez Dalmau, porque tiene una visión contemporánea del derecho constitucional, cómo pasa de ser un derecho antropocentrista a un derecho biocentrista, donde ya los sujetos de derecho no son solamente los humanos, sino otros seres sintientes, por ejemplo como los animales o como por ejemplo el medio ambiente, que también son sujetos de derecho. El derecho constitucional definitivamente está en transformación y ahora está más fuerte y más potente que nunca. Esperamos sea de su agrado, es un esfuerzo para una OCEBA más grande. Y todas y todos ustedes, porque para mí es un honor estar esta noche aquí con vosotros, aquí en Tuluá, y hacerlo en una universidad que está despuntando, como está despuntando la USEBA, que es una universidad que está siendo referente de cómo hay que hacer las cosas bien, de cómo finalmente hay que apostar por los estudiantes y las estudiantes y cómo hay que trabajar en la investigación. Para mí eso es realmente un honor. Dicho esto, voy a hablar de lo que tengo que hablar, que es sobre uno de los temas que más he trabajado durante mi época, toda mi historia, mi vida como investigador, que es el concepto de poder constituyente. Efectivamente, como comentaba Estefanía, he tenido la oportunidad no solo de dirigir un grupo de investigación sobre poder constituyente, que es, de hecho, es uno de los grupos de investigación ahora mismo más relevantes yo diría que en Europa, y al mismo tiempo trabajar en diferentes libros y artículos sobre el concepto de poder constituyente, sino que también he podido ver en la práctica cuáles son los momentos constituyentes. Y he tenido la oportunidad de estar presente en las 4 últimas asambleas constituyentes de América Latina. Lamentablemente no pude estar presente en el caso colombiano de 1990, porque yo era en aquella época, digamos que un adolescente, pero sí pude estar en las 4 últimas y de hecho vengo muy impregnado del caso chileno, el que pude acompañar la Convención Constitucional durante algunos meses, y lo cierto es que he aprendido mucho de esa experiencia, ¿no? El 4 de septiembre, como saben, próximo va a haber un referéndum en Chile que se va a decidir si finalmente el texto constitucional que redactó la Convención Constitucional de manera participativa, el primer texto constitucional redactado democráticamente en Chile, donde existía la Convención Constitucional una paridad entre mujeres y hombres por primera vez en la historia, donde por primera vez en la historia una mujer indígena mapuche encabezaba la presidencia de esa Asamblea Constituyente, si finalmente va o no va a seguir adelante. ¿Por qué digo si finalmente va o no va? ¿Está dudando el pueblo chileno? Pues sí que duda, claro que duda. ¿Por qué? Porque los avances democráticos siempre son avances que dan un poco de vértigo. Y aquí se dio claramente en la época de la 7ª papeleta, que fue un avance democrático impresionante, sin el cual no podríamos tener, por ejemplo, una formación como la que estamos teniendo, pero eso no deja de ser algo que produce vértigo, ¿no? Avanzar siempre es vertiginoso. Pero es que además el poder constituido, y ahora hablaré mucho de ese concepto, está haciendo lo posible y lo imposible para que venza el rechazo en esa Constitución. Porque lógicamente cuando se activa un proceso constituyente, el poder constituido sabe de qué va esto. Esto va de distribuir el poder y crear otro tipo de dimensión del poder diferente al que existía. Y yo no sé muy bien qué tiene el poder, bueno, sí lo sé porque he estado en el poder, entonces lo sé qué tiene. Pero afortunadamente yo no he cedido a ese tipo de elementos, pero sí que es verdad que hay mucha gente
que no le gusta nunca dejar de mandar. Y cuando hay un proceso constituyente, como ahora explicaremos, lo que hay es gente que deja de mandar y gente que deja de obedecer para decidir cuál es su futuro. Por eso, ahora mismo en Chile la batalla es grande. Bien, como ven, mi conferencia de hoy, o mi participación de hoy en este seminario, es sobre la esencia del poder constituyente, la libertad y la justicia social, que es un tema además que me recordó Estefanía, había tratado en un grupo de investigación que formó parte y que publicó hace 3 meses 2 libros, 2 volúmenes como resultados de investigación enormemente interesantes. Entonces yo participé con la idea de ese concepto de poder constituyente y la diferencia entre un poder constituyente democrático y un poder constituyente autoritario, ¿no? Esa condición monstruosa que es el poder constituyente según la doctrina más conservadora, como es el caso de Donoso Cortés, que ahora les hablaré un poco de él. Por lo tanto, les voy a hablar de la esencia del poder constituyente. Y para eso voy a colocar 4 puntos sobre la mesa que voy a desarrollar. En primer lugar, me voy a referir a qué es el poder constituyente, o mejor dicho, cuáles son las visiones, los enfoques sobre el concepto de poder constituyente. En segundo lugar, voy a explicar dónde nace el concepto poder constituyente democrático en el marco de las constituciones racional normativas, es decir, el tipo de constituciones que tenemos actualmente. En tercer lugar, desarrollaré la idea de un concepto de poder constituyente conservador y cuáles son los elementos que determinan ese concepto de poder constituyente conservador. Y en cuarto lugar, llegaré a la conclusión de por qué el poder constituyente democrático siempre es emancipador y por qué cuando la Constitución no es reformada democráticamente, ahí estamos ante un peligro de legitimidad y un peligro de contenido. Esos son los 4 puntos que voy a desarrollar. Vamos a empezar con el primero. ¿Qué es el poder constituyente? Bueno, ¿se han ido a sus clases? Entiendo que sí, de derecho constitucional o de teoría del derecho o de derecho político. Pues a lo mejor el profesor les ha explicado lo que tradicionalmente conocemos por poder constituyente. Y entendemos que poder constituyente es la capacidad que tiene un pueblo de crear su constitución, ¿verdad? Es decir, hay un pueblo que llamamos sujeto del poder constituyente que en uso de su soberanía incorpora, crea, se dota de una constitución. Lógicamente esa constitución ya no es un poder constituyente, es un poder constituido, porque el poder constituyente por naturaleza es un poder político, mientras que la Constitución por naturaleza, aunque se llame Constitución política, es un documento normativo. No siempre ha sido así. Luego explicaré que en la historia constitucional no siempre la Constitución ha sido normativa, pero sí que es verdad que en el concepto actual de Constitución el documento es jurídico, es normativo. Y recuerden que todo lo normativo por definición es limitado. Por lo tanto, la Constitución no puede ser otra cosa que poder constituido, es decir, poder limitado. Esa es la explicación clásica, y que si nos vamos a los teóricos, tanto los teóricos de las revoluciones, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Sieyès, o incluso posteriormente los grandes teóricos del poder constituyente del siglo XIX o siglo XX, nos van a plantear. Pero ¿realmente el poder constituyente es solo la capacidad de crear una constitución? Si leemos, por ejemplo, a Toni Negri, que para mí es uno de los grandes teóricos del poder constituyente, y además yo diría que uno de los grandes teóricos del siglo XX sin apellidos, Toni Negri nos dice que el poder constituyente es mucho más. El poder constituyente es el movimiento permanente de una sociedad hacia la emancipación. Es decir, el poder constituyente es esa capacidad que tienen las sociedades de avanzar permanentemente hacia la emancipación. Podemos utilizar diferentes significados del término emancipación, ¿no? Habitualmente se utiliza el término gramsciano de emancipación, pero podemos utilizar otros términos. Yo preferiría incluso un concepto más liberal, clásico, como es el concepto de emancipación como felicidad.
Las constituciones liberales clásicas, revolucionarias, decían que el objetivo del gobierno es crear el máximo grado de felicidad posible, ¿no? Happiness, decían los norteamericanos, por ejemplo. Y es curioso que una constitución como la de Bután, de 2009, un pequeño país budista que hay en Asia, dice que el objetivo del gobierno butanés es crear el máximo producto interno de felicidad, ¿verdad? Entonces, al final, avanzar en el marco del poder constituyente es avanzar en el ámbito de la creación de emancipación, que podemos entender perfectamente como felicidad. Como les digo, el concepto de felicidad es un concepto que ya es un indicador en ciencias sociales, muy interesante, yo lo uso habitualmente, creado por Naciones Unidas, en colaboración además con varias universidades, y que todos los años se publica el Día Mundial de la Felicidad a través de estudios que relacionan el número de camas de hospital por cada X habitantes, esperanza de vida, índice de desarrollo humano y escuelas, es decir, en definitiva, todo aquello que nos hace felices. Tener un Estado que responda. Por lo tanto, para Toni Negri, la felicidad o la emancipación es el fundamento del poder constituyente de los pueblos. Mi compañero de grupo de investigación, Gerardo Pisarello, tiene un libro que yo le recomiendo muchísimo, que se llama Un largo termidor, haciendo referencia a la contrarrevolución termidoriana, ¿no? en Francia, en 1795, la contrarrevolución que acabó con los avances democráticos de la Constitución francesa de 1793, está en PDF, lo pueden encontrar perfectamente en Internet y se lo recomiendo mucho, porque Un largo termidor es la historia de cómo el motor democrático es el verdadero motor que mueve las sociedades. Al final, parece ser, y lo estamos comprobando hoy en día, que el problema de la historia no es el problema de clase obrera contra capital, por ejemplo, como plantearían desde un enfoque marxista o neomarxista. O el problema no es simplemente el problema de civilización versus naturaleza, como plantearían otros enfoques. Lo que parece ser que, o al menos cada vez tenemos más en cuenta, y hemos comprobado, es que el verdadero motor de las civilizaciones, desde que existe el concepto, es el motor democracia, es decir, la lucha de los pueblos contra las oligarquías. Y en esa lucha de los pueblos contra las oligarquías es donde se circunscribe el concepto poder constituyente para autores como Gerardo Pisarello o para autores como Toni Negri. Entonces, el poder constituyente es más que hacer una constitución. El poder constituyente es lo que estamos haciendo aquí, en la USEVA, ahora mismo, que es, por ejemplo, construir un pensamiento crítico, avanzar hacia una visión diferente del derecho, huir de los yugos del positivismo ideológico, entender qué es de verdad el derecho desde una perspectiva crítica. El poder constituyente es lo que hizo este pueblo en momentos tan importantes como la séptima papeleta en 1990, pero también cómo avanzó hacia un proceso de paz que ha transformado y transformará aún más la vida del país y de la región. El poder constituyente es cómo avanzaremos en derechos sociales en los próximos años, cómo crearemos una sociedad más justa y más igual. Ese es el poder constituyente. Por lo tanto, yo les recomiendo que asuman no un concepto formal de poder constituyente. Si ustedes intentan entender el poder constituyente como un elemento formal, como algo que podemos describir negro sobre blanco, yo les digo que van a fracasar en ese intento. Porque muchos autores han intentado crear ese concepto formal de poder constituyente. Uno de los grandes autores de referencia en mi escuela, por ejemplo, dice que la democracia directa termina
Y la soberanía termina cuando hay una juridificación de la democracia. Es decir, que cuando la Constitución contiene la soberanía, esa soberanía ya se disuelve para siempre. Fíjense ustedes que esto es la tesis clásica de autores como Kriele, por ejemplo, o el propio Kelsen, en un momento dado, cuando habla de la diosa Constitución. ¿No? Es decir, la Constitución ya incorpora todos los elementos propios de la soberanía. Miren, si esto fuera así, aquí no habría una ley de leyes llamada Constitución Colombiana de 1991. Porque en ningún momento en Colombia, en 1990, se siguió las cláusulas de reforma que planteaba la Constitución de 1886 para ser reformada. En ningún momento. Porque no había forma de hacerlo. Porque la Constitución de 1886, que tenemos que recordar, otorga la máxima autoridad a Dios y por debajo de Dios el pueblo. Esa Constitución es la Constitución que ataba las manos a la hora de ser reformada y dejaba que cualquier reforma tuviera que pasar necesariamente por el poder constituido, es decir, por la voluntad de las cámaras. ¿Qué cámaras? Las cámaras que habían provenido de una época de turnismo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, después del asesinato de Gaitán en 1948, que crearon ese Frente Nacional, que creó realmente una partidocracia ya finalmente defenestrada en un momento de situación de necesidad constituyente como era Colombia a finales de los 80. Y yo no quiero ni pensar cómo estaría este país, cómo estaríamos en este país si el pueblo colombiano, en uso de su soberanía, no se hubiera rebelado contra las cadenas de 1886 y hubiera decidido crear una nueva constitución democrática, que no es cualquier constitución. Recuerden que la Constitución colombiana es la primera constitución del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es decir, cuando la Constitución chilena se plantea hoy en día la plurinacionalidad, ya la Constitución colombiana es la primera en reconocer no a los indios, como dice la Constitución brasileña 3 años antes de 1988, sino a los pueblos indígenas de manera plurinacional. No utiliza la palabra, pero utiliza el contenido, a través de escaños reservados, a través de autoridades reconocidas, a través de un pluralismo jurídico reconocido. Cuando la Constitución ecuatoriana plantea el concepto mandato revocatorio, ya en el caso colombiano existe el concepto. Es verdad que no muy utilizado, pero el concepto existe. Es decir, que el pueblo puede revocar a sus autoridades hasta determinados ámbitos que luego sean superados por otras constituciones cuando pierden la legitimidad. Cuando la Constitución boliviana plantea, por ejemplo, la necesidad de apostar por la integración latinoamericana, no me digan que no saben cuál es la primera constitución andina que habla de integración latinoamericana desde el prólogo, es decir, desde el preámbulo de la Constitución. Es la Constitución colombiana de 1991. Y cuando la Constitución Nacional de México, muy importante constitución, por cierto, de 2017, cuando México deja de ser un distrito federal para convertirse en una ciudad, empieza a hablar de elementos como la creación de un Estado social, que es la base y el fundamento de todas las constituciones del nuevo constitucionalismo, hace referencia necesariamente a esa construcción del Estado social que se inicia en el caso colombiano a partir de 1991. Entonces no estamos ante cualquier constitución, estamos ante la madre de las constituciones del nuevo constitucionalismo. Y esto es fruto de un poder constituyente democrático como el que se reveló a partir de 1990 con esa revolución pacifista que fue la séptima papeleta. Pues bien, tengan en cuenta que esta idea de poder constituyente, que es un concepto de poder constituyente mucho más amplio que simplemente crear una constitución,
es una idea que va a tomar cuerpo en un momento muy particular de nuestra historia. Y es un momento que todas y todos ustedes tienen que conocer, tienen que saber, porque forma parte de la historia de este continente y de la historia del mundo. Ese momento es 1776. En 1776 ocurre algo inédito en la historia de la humanidad. 13 colonias en la costa este norteamericana que habían vivido sometidas a la metrópoli, en este caso europea, inglesa, durante toda su existencia, deciden que ya no aguantan más y que se van. Son 13 colonias, 13 excolonias, que ya no aguantan más que los discriminen, que ya no aguantan más tener que pagar más impuestos que los ingleses, que ya no aguantan más los monopolios económicos que solo benefician a Londres, que ya no aguantan más que los vean como ciudadanos de segunda. ¿Y qué hace esta gente? Se va. Pero ¿cómo se va alguien del mayor imperio que existía en el siglo XVIII? Lógicamente con una guerra, ¿verdad? Una guerra que ganaron ellos, por cierto. Pero se va de una forma muy interesante. Se va construyendo unos relatos de legitimidad democrática como nunca antes habíamos experimentado en el mundo. Esos relatos de legitimidad democrática implican que cada una de las excolonias que se declara independiente, se declara un Estado independiente, una Commonwealth, cada una de ellas va a hacer algo interesantísimo. Va a convocar a lo que ellos llaman de town meeting, es decir, a la reunión de la ciudad o la reunión de las ciudades, y va a ser esa asamblea de ciudadanos la que va a crear un texto que de repente llaman Constitution, es decir, Constitución. Fíjense ustedes, una asamblea de ciudadanos que crea un texto normativo que llama Constitución. Y a partir de Pensilvania, a partir de Virginia, a partir de Nueva York, a partir de New Hampshire, a partir de Delaware, a partir de, iba a decir, de Rhode Island. En Rhode Island hubo un problema muy particular, que no hubo Constitución. De hecho, un autor muy interesante que acaba de ser traducido al español, Benjamin Hallett, escribe el siglo siguiente un libro muy interesante, un alegato, sobre por qué el pueblo de Rhode Island tiene el derecho a tener una constitución. Pero todos esos estados, cada uno de ellos, van creando su propia constitución democrática. Y fíjense ustedes que aquí ya hablamos de una constitución democrática. ¿Por qué? Porque es creada por un sujeto constituyente democrático. Commonwealth, llamaron people, los franceses lo llamaban le peuple, nosotros lo llamaremos el pueblo, o la gente, o podemos llamarlo como queramos, porque al final no es un tema de nombres, es un tema de materialización democrática. El pueblo es el concepto más ambiguo que se van a encontrar en ciencias sociales nunca, pero es el concepto más real que existe. Solo que no lo podemos definir formalmente. Cuando Sieyès intenta definirlo formalmente y dice el pueblo es la nación francesa, ahí por ejemplo incurre en un error teórico y práctico fundamental, porque el concepto pueblo va mucho más allá del concepto nación. El concepto pueblo cabe todo el mundo, caben los que votan, caben los que no votan, caben los que están en los márgenes de la sociedad. El lumpen, ¿no?, que diría Marx. Pero también caben los extranjeros, los foráneos, caben las niñas, los niños. El concepto pueblo es un concepto más democrático y más emancipador que hemos tenido nunca, aunque no sepamos definirlo formalmente, porque a la energía no se la puede definir formalmente. Por esa razón,
cuando empiezan en esas 13 excolonias a reunirse los pueblos de cada una de las excolonias, las Commonwealth, ¿no?, las comunidades, ahí comienza a gestarse la idea de lo que hoy en día entendemos por Constitución. La Constitución acabará siendo la voluntad del pueblo expresada en un texto. Una voluntad decantada, es verdad. Una voluntad basada en consensos. Porque la Constitución solo puede crearse basándose en consensos. ¿Qué es lo que es la verdadera democracia? Esto no lo digo yo, esto lo decía ya Rousseau a principios del siglo XVIII, alguien que por cierto nunca pudo vivir la Revolución Liberal Francesa, aunque su espíritu estuvo allí. Al final la democracia es la creación de consensos. La democracia no es la imposición de la mayoría versus la minoría. Eso es un concepto liberal conservador de democracia. Pero no es un concepto real, participativo de democracia. En una sociedad donde la gente es capaz de participar con sentido crítico, en una sociedad donde la gente es capaz de decidir por ella misma con madurez, vamos a encontrar, como diría Rousseau, la mejor solución posible, siempre, que beneficie al cuerpo social. Y esa mejor decisión posible, eso que Rousseau y los franceses a partir de entonces llamarían la voluntad general, ¿no?, la superior de las voluntades, esa decisión es la democrática. Algo no es democrático porque se vote o no, es democrático por cómo se construye y por finalmente los resultados que va a provocar. Y esto, por ejemplo, los norteamericanos lo tenían clarísimo. Y tenían clarísimo que cuando hay un pueblo, el gobierno proviene de ese pueblo y tiene que gobernar para el pueblo. Hay un magnífico artículo en la primera Constitución del mundo. La primera Constitución del mundo, nunca se olvide, no es la Constitución de los Estados Unidos de 1887. Eso es un mito instalado durante la época del Estado liberal conservador. Las primeras constituciones del mundo son las constituciones que llamamos prefederales, es decir, las constituciones de los estados que se emancipan en Estados Unidos a partir de 1776. Y la primera de todas ellas, que es la Constitución de Pensilvania, tiene una definición clara de poder constituyente. Fíjense si es clara. Dice: el pueblo manda y el gobierno obedece. El pueblo manda y el gobierno obedece es la esencia del poder constituyente. ¿Para qué tenemos un gobierno elegido popularmente? En una democracia, el gobierno elegido popularmente tiene que ser un gobierno que obedezca la voluntad popular. ¿Y dónde está instalada esa voluntad popular? En la Constitución. De ahí proviene el concepto de garantía normativa de la Constitución. Es decir, ante la pregunta ¿por qué la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico? Tenemos dos respuestas. Una respuesta formal, que es la que nos diría, por ejemplo, nuestro querido amigo Hans Kelsen, y una respuesta material, que es la que nos diría nuestro amigo Tony Negri, o la que nos diría nuestra amiga Hannah Arendt, por cierto. Un concepto formal de Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, es decir, de garantía normativa de la Constitución, es que la Constitución está en la cumbre del ordenamiento jurídico y por la posición que ocupa es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las autoridades y ninguna ley puede ir contra ellas, ¿no? La ley incompatible, como dice la Constitución del 91, tiene que ser declarada inexequible. Pero esto es un elemento formal, no nos explica por qué. O sea, no nos explica por qué materialmente, sino nos lo explica formalmente desde una teoría pura del derecho, si es que eso ha llegado a existir alguna vez. Desde una posición material, y esto por ejemplo alguien como Hart en su norma de reconocimiento lo explicaría ampliamente, el concepto del derecho.
Desde una posición material, la Constitución es norma suprema porque es la norma que nos hemos dado entre todos y que todos entendemos que es legítima. Esa es la verdadera razón por la cual la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Por tanto, la idea que tenían los revolucionarios de Pensilvania, el pueblo manda y el gobierno obedece, y aquel gobierno que no obedezca al pueblo tiene automáticamente que ser sustituido, mandato revocatorio, el concepto de mandato revocatorio, es el fundamento de todo el poder constituyente hoy, desde el momento en que se plantea hasta hoy, sin ninguna duda. Un poder constituyente democrático. ¿Por qué? Y aquí ya voy entrando ya en la segunda parte de mi intervención, porque recuerden que ese concepto de poder constituyente que estoy planteando es una manifestación de una forma de poder constituyente democrático. Hay otras formas de manifestación de un poder constituyente que no necesariamente responden a un concepto racional normativo de constitución. Estoy parafraseando al maestro García Pelayo, ¿no?, cuando diferencia entre constituciones históricas, sociológicas y racionales normativas, ¿no? A mí me gusta el término racional normativo porque efectivamente, ¿qué es una constitución sino una racionalidad implicada en un texto? Ahí es donde tenemos el concepto racional normativo de constitución. Pero es que no es la única forma de crear poder constituyente. Es que hay muchos países que no tienen nuestro concepto de poder constituyente y poder constituido, y que no tienen nuestro concepto de constitución. Les voy a referir a un país muy particular que yo por diversas condiciones he podido conocer recientemente, que seguramente les sonará extraño, pero ahora les diré por qué su importancia. Este país es Nueva Zelanda. Dirán, no, pero profesor, Nueva Zelanda queda muy lejos. Sí, queda muy lejos. No tan lejos como en España, porque Nueva Zelanda está en las antípodas perfectas de España. No se puede llegar a un sitio más lejos que a Nueva Zelanda. A ustedes queda un poquito más cerca que a nosotros. En Nueva Zelanda no hay una constitución. De hecho, nunca hubo una asamblea constituyente ni nada por el estilo. Por lo tanto, no tienen un concepto de constitución como el que tenemos nosotros. Como tampoco lo hay, por ejemplo, en Inglaterra o en el Reino Unido. Pero en Nueva Zelanda no hay una democracia que avanza hacia un poder constituyente. Por supuesto que la hay. Claro que la hay. Es una sociedad tan enormemente emancipada que son una de las democracias más importantes del mundo y uno de los mayores índices de desarrollo humano del mundo. Dos elementos fundamentales para saber cuándo vamos bien, ¿no? Dentro de los marcadores que tenemos en ciencias sociales, queremos saber si vamos bien, miramos el índice de desarrollo humano, que es muy importante para saber si la gente vive en condiciones satisfactorias, y miramos la democracia, porque nos va a salir algo muy interesante, que explica muy bien en su último libro sobre constitucionalismos aparentes, Long y Versteg. Los países más democráticos son los países donde mejor se vive. Es decir, los países con mayor capacidad de crear condiciones sociales de igualdad son los países más democráticos. Y ahí en esa lista salen siempre los mismos: Nueva Zelanda, Canadá, Suiza, Islandia, Dinamarca, Noruega. Sabemos que la democracia trae siempre desarrollo, y trae desarrollo en condiciones de igualdad. Entonces, ¿qué han hecho los neozelandeses para vivir bien y para hacerlo sin una constitución? Lo que han hecho ha sido crear sus propios motores sociales y sus propios motores formales, legislativos. Y lo han hecho sobre todo construyendo elementos que en Colombia sabemos que funcionan, como es el concepto de la plurinacionalidad. Solo que ellos han llevado esa idea de la plurinacionalidad al extremo.
Les voy a poner un caso que conozco particularmente porque formo parte del grupo de expertos del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas y este tipo de cuestiones las hemos tenido que trabajar ampliamente. Es el caso del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, es decir, el caso de entender a la naturaleza como titular de derechos. Esta cuestión, que para nosotros nos puede ser algo relativamente nuevo, aunque en el caso colombiano ya hemos entrado en lo que llamamos el giro ecocéntrico, gracias a la famosa sentencia sobre el río Atrato, en el Chocó, aquí en el Pacífico, una sentencia, por cierto, que se estudia en las mejores universidades del mundo. Pero es verdad que el caso neozelandés lo hicieron antes y lo hicieron a través de la vía legislativa con rango constitucional, aunque no tengan construcción nacional normativa. Lo hicieron con un tratado con los maorís. Los maorís son el pueblo originario neozelandés más importante. Cuando llegaron los ingleses a las costas neozelandesas, lo que hicieron fue crear una relación racional con el pueblo maorí. Y esa relación racional con el pueblo maorí tiene un tratado, el tratado de Wantanui, y es ese tratado el que dice: cada vez que haya un conflicto entre el Estado neozelandés y el pueblo maorí, esto tiene que ser tratado en los Iwas. Los Iwas son las comunidades indígenas maorís. Y resulta que apareció un problema. Y apareció un problema con un lugar sagrado maorí, ¿no?, del pueblo indígena maorí, que es Teureuera o Te Agua Tupua. Teureuera o Te Agua Tupua es un recinto de grandes kilómetros de hectáreas naturales, muy parecidos a los que yo he podido ver por aquí, por el Valle del Cauca, ¿no?, enormes hectáreas verdes o montañas que los maoríes entendían que es un recinto sagrado y que tiene su propio maná y su propio maori, ¿no? Ellos diferencian entre la potencia y la acción, ¿no?, el maná como potencia y el maori como acción, ¿no? Muy parecido, por cierto, a lo que hacía Spinoza en el caso de la filosofía política hace ya algunos siglos. Claro, a Spinoza lo citamos, a los indígenas maorís no lo citamos porque son indígenas maorís. Pero vamos, es muy parecido, ¿eh? Y resulta que ese lugar, el Teureuera, de repente empieza a estar plagado de gente que llega todos los fines de semana y empieza a lanzar la botella de Coca-Cola y se deja el tal y acampan un día y montan y hieren la tierra y tal, porque el Estado neozelandés lo había convertido en un parque nacional. Y llegan los Iwas maorís y le dicen al gobierno neozelandés: oiga, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo puede ser que en el corazón de un lugar sagrado, que para nosotros tiene vida, que para nosotros es un ser, y lo reconocemos como ser, cómo puede ser que ahí estén ahora mismo llegando hordas de turistas, rompiendo, matando a Te Agua Tupua? ¿Cómo lo podemos tolerar? Y el gobierno neozelandés, ¿qué creen que hace? Creen que dice: ¿saben qué? Mire usted, aguántense, esto es una ley del Estado, ¿no?, como dirían en otros lugares. O creen que dice: no, mire, lo siento, búsquese otro lugar, porque este ya lo hemos ocupado. No dice nada de todo eso. Se sienta a hablar democracia consensuada. Y dice: a ver, ¿cómo podemos solucionar el problema? El problema es un reconocimiento de los derechos de Te Agua Tupua, que tenga sus propios guardianes, que tenga sus propios mecanismos de garantía, que nadie pueda violar ese territorio. Hagámoslo en una ley. Esa ley se llama Te Agua Tupua Act. A continuación de esa ley vinieron varias
entre ellas la de el río Wanganui. Un caso muy parecido en Nueva Zelanda, sobre uno de los ríos principales que cruzan el país de norte a sur. Esto es poder constituyente. ¿Qué hicieron los neozelandeses? Constituir un reconocimiento jurídico de un ente natural, romper el paradigma antropocéntrico, porque el paradigma antropocéntrico, que es el paradigma que proviene de la época del humanismo europeo, que se desarrolla ampliamente en la Ilustración europea, que tiene en los fundamentos europeos su máxima expresión filosófica, ese paradigma antropocéntrico, eurocéntrico, es un paradigma ya superado gracias al poder constituyente de lugares como Nueva Zelanda. Yo pude estar en la Asamblea Constituyente ecuatoriana. Fue de los 4 procesos constituyentes en los que he vivido o que he sentido, fue posiblemente el que más me impactó. Por una razón: por la profundidad de los debates en Montecristi. Los ecuatorianos hicieron algo muy interesante. Salieron del centro, se fueron a la periferia, se fueron a Manta, al Pacífico, es decir, se fueron al mar, cerca del mar, en Manabí, en el departamento de Manabí, y en un pequeño pueblecito que se llama Montecristi, conocido porque, entre otras cosas, es la cuna donde nació Eloy Alfaro, uno de los grandes héroes ecuatorianos. Ahí crearon unas pequeñas instalaciones y le dijeron a los constituyentes: ahí pueden trabajar y ahí puede llegar quien quiere llegar. Y en Ciudad Alfaro, Montecristi, todavía es un museo dedicado a la Constituyente de 2008, lo pueden visitar. No está muy lejos de aquí, se puede llegar incluso hacia el sur. En ese museo, todavía lo pueden ver, en ese lugar, allí empezaron los debates interesantísimos sobre el concepto de plurinacionalidad. ¿Dónde estaban los pueblos indígenas y qué relación tenían que tener con el Estado-nación? Sobre conceptos tan importantes como el Estado constitucional. Artículo 1 de la Constitución ecuatoriana de 2008. Ecuador es un Estado constitucional de derechos. Ya no se adjetiva como un Estado social y democrático de derecho, que es el término clásico también. Luego la Constitución habla, por supuesto, de Estado social, etc. Sino es un Estado constitucional, sabiendo que es el paradigma al que vamos, el paradigma del Estado constitucional. Rompiendo el concepto de derechos fundamentales. Porque recuerden que el concepto de derechos fundamentales es una idea que puede sonar bonita, ¿verdad? Derecho fundamental, claro, es que es fundamental, lo tenemos tan metido en nuestra mente. Pero ¿qué implica el concepto de derecho fundamental? Esto está muy explicado por la dogmática alemana, que es donde sale el concepto de derecho fundamental. Implica que hay derechos no fundamentales. ¿Cuáles son los derechos no fundamentales? Pues lo que se conocen clásicamente como los derechos sociales. Entonces resulta que el derecho a la salud no es un derecho fundamental, entonces si hay que hacer recortes en el Estado, recortemos por la salud. El derecho a la educación no es un derecho fundamental, entonces si hay que hacer recortes en el Estado, no se recorta el ejército o se recorta la policía, se recorta el derecho a la educación. Y los ecuatorianos dijeron: ya basta de eso, todos los derechos son fundamentales. Por tanto, todos los derechos son derechos constitucionales. Y si ustedes leen el capítulo del summa causa y de los derechos del buen vivir, como lo llaman ellos, además en quichua, porque también rompen el eurocentrismo en el semántico, ¿no? Ya no escriben solo en español, escriben también en quichua. Y de repente te encuentras con el summa causa, entendido como buen vivir, que es un concepto quichua que forma parte de la Constitución ecuatoriana. Y dicen: derechos de summa causa, agua, alimentación, y los ordenan alfabéticamente, para que no venga ningún nebuloide a decir que como uno está antes que el otro, pues resulta que es más importante que el otro. No, alfabéticamente ordenados, y todos derechos igualmente fundamentales, es decir, todos derechos constitucionales. Pero el debate
debate más importante que hubo en Ecuador, sin ninguna duda, fue el debate sobre la naturaleza como sujeto de derechos. Reconocer que existe, como diría Mignolo, ¿no?, desde una posición de un pensamiento descolonizado, que existe un pensamiento otro, un pensamiento alternativo que nos hace imaginar cosas distintas de las que tenemos. Ya no estamos repitiendo la misma escuela alemana, Frankfurt, Viena, etcétera, sino que hay otra forma de pensar. Y esa otra forma de pensar nos hace pensar que la naturaleza puede ser sujeto de derechos. Que es, por cierto, lo que pensaban los saberes de los márgenes, los conocimientos de los pueblos indígenas, que siempre entendieron que la naturaleza era sujeto de derechos. Y ahora llegan las constituciones como la ecuatoriana, como la chilena, como la de la Ciudad de México, llega Nueva Zelanda, llega Canadá, llega Colombia con el río Atrato, y todo el mundo entiende que ahora sí, por fin, la naturaleza es sujeto de derechos. Poder constituyente. La capacidad que tenemos de reconocer que una montaña, que un río como el Cauca, que un nevado o que un mar como el Pacífico son sujetos de derechos, eso es poder constituyente. Somos nosotros los que decidimos ese reconocimiento. Y es poder constituyente democrático, porque les aseguro que por parte de las élites nunca vendrá ese tipo de ideas. Ese tipo de ideas viene finalmente de la base, de la gente. Por tanto, y con eso ya termino la segunda parte de mi intervención, recuerden que es muy importante entender que el concepto poder constituyente no es simplemente un concepto formal. Es decir, olvídense de la diferencia en la pizarra, poder constituyente, poder constituido, poder constituyente el pueblo, poder constituido el gobierno. Eso es una simplificación de lo que es el concepto poder constituyente. El concepto poder constituyente es un concepto material, y eso significa que solo lo podemos aprender desde la propia naturaleza del concepto. Y recuerden que ni siquiera el poder constituyente se traslada a una constitución. Hay poder constituyente más allá de la Constitución. Hay un poder constituyente como un motor democrático que avanza sobre la Constitución y que crea a su vez una nueva Constitución material. En teoría, el poder constituyente es lo que llamamos la potencia de la Constitución. Cada Constitución, cuando nace como una Constitución con un texto, pero expande una potencia. Sus principios son principios que ahí están determinados, pero que van a tener unos efectos enormemente importantes en un futuro. Nadie, cuando se creó la Constitución del 91, pensaba en aquella época que la Constitución del 91 permitiría el reconocimiento del río Atrato, o que permitiría una garantía de los derechos sociales a través de la jurisprudencia constitucional, a través de las teorías de la colectividad de los derechos. O nadie pensaría a lo mejor que permitiría un acuerdo de paz como el que finalmente se ha firmado. O nadie pensó que permitiría el matrimonio igualitario. Esas cosas no se pensaban cuando se crea una Constitución. Pero forman parte de los efectos de la Constitución, de esa capacidad expansiva que tiene toda Constitución democrática y que llamamos la potencia constituyente. Por tanto, ya tenemos el nacimiento de la Constitución democrática. La Constitución formal, tal y como hoy en día la conocemos, o el concepto racional normativo, que ya les he dicho que no es el único concepto de Constitución, pero sí que es el concepto que más conocemos nosotros de Constitución. Ese concepto racional normativo de Constitución, a partir de los norteamericanos, se va a expandir por todo el mundo. Y los que más propaganda harán, hasta el punto de que van a intentar atribuirse su nacimiento, serán los franceses, ¿no? Viniendo hacia acá, recordábamos con vosotras el juego de pelota, el jeu de paume, ¿no? ¿Qué es el juego de pelota? El juego de pelota es posiblemente el juramento más importante que ha habido nunca en la historia del derecho constitucional. Fíjense
fíjense ustedes que en 1789 ocurre algo alucinante en Francia, y es que el rey, Luis XVI, un rey absoluto, decía él que era un rey absoluto, realmente era un déspota ilustrado, sería la categoría política clásica. Este rey decide convocar unos estados generales, que eran un cuerpo de representación estamental que hacía 150 años que no se había reunido, desde 1610 exactamente, desde la época de Luis XIV, para que les aprobara una subida de impuestos a los nobles. Entonces, este señor convoca en Versalles a los estados generales, y allí llegan todos los estados generales, que eran los nobles, lógicamente, era la iglesia, pero había algo que se llamaba el tercer estado, ¿no? Le troisième état, en términos de Sieyès, que es le tiers état, le troisième état, que es la reunión de toda aquella gente que no eran ni nobles ni formaban parte de la iglesia. Eran los liberales, eso que llamamos el liberalismo democrático, ¿no? O el liberalismo revolucionario. Ahí estaba el propio Sieyès, con otros más, ¿no? Que luego serían revolucionarios pero de otro tipo, como Robespierre, pero bueno, eso lo dejaremos para otra parte de la historia. Y este señor, una vez convoca al tercer estado, a los tres estados, y los tres estados empiezan a funcionar y empiezan a deliberar y empiezan a tomar decisiones, se da cuenta que el tercer estado hace una cosa que no le gusta, y es que se declara poder constituyente. Y dice el tercer estado: oiga, nosotros somos poder constituyente, nosotros somos el pueblo francés, y aquí lo que hay que hacer es una constitución, y usted, señor rey, tiene que estar sometido a esa constitución. Claro, le hablaban en chino. Este hombre nunca entendió que era una constitución y que era una constitución. Solo entendió que esas personas que él había invitado amablemente a su gran palacio barroco de Versalles, ¿no?, hecho por su antecesor, ¿no?, por Luis XIV, por el rey Sol, ahora se le estaban rebelando. Y él entendía que eran unos desagradecidos. Y un día dice: que no vuelvan más. Claro, es un rey. Es un rey que se cree poder absoluto. Y de que no vuelvan más. Y llegan los liberales del tercer estado y se encuentran cerrada la puerta del lugar donde deliberaban. ¿Y qué pensaba este hombre? Pensaba que estos señores saldrían del Palacio de Versalles, reconocerían su culpa y se irían a su casa. Digo yo que pensarían, ¿verdad? Se irían a su casa. Nada más lejos de la realidad. Estos señores, que tenían claro que iban a hacer la revolución y tenían claro qué era el poder constituyente, se fueron al primer lugar donde cupieron, que era una cancha de jugar a un juego que hoy en día ya no se juega, una especie de tenis con la mano, que es el jeu de paume, el juego de pelota, de pobres de la palma de la mano, ¿no? Una cancha grande. Entran en la cancha, que todavía le comentaron a mis amigas que todavía se puede visitar hoy en día. De hecho, yo creo que es muy interesante visitar si van a Versalles. Y ahí juran que nadie se va a mover de allí, es decir, que no se va a disolver la asamblea hasta no dotar a Francia de una constitución democrática. Eso es poder constituyente, democrático. La capacidad que tiene un pueblo de decir: quiero una constitución y esta va a ser mi constitución, que acabó siendo, por cierto, ese mismo verano. Lo que hicieron fue, en agosto de ese año, que además fue un agosto muy caliente, no como el de ahora, que ahora están mucho más calientes los agostos en Europa, en aquella época no eran tan calientes, pero era muy caliente, aprobaron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, parte dogmática de todas las constituciones francesas a partir de ese momento. Y un año y medio después aprobaron la primera Constitución Democrática Francesa, que es la Constitución de 1791. Una Constitución enormemente importante y que deben conocer. Dense ustedes cuenta que ya los franceses ahí demuestran qué es el poder constituyente.
la capacidad de poder dotarnos de elementos con los cuales nos sintamos legitimados en nuestro orden. Es decir, la capacidad de dotarnos de un orden. ¿Qué es el poder constituyente democrático? Y es verdad que a partir de la experiencia francesa, la historia se bifurca en dos. Una rama se queda en España, en la famosa convocatoria a las Cortes de Cádiz de 1810, que creará la primera Constitución democrática española, que fue la Constitución de 1812, ¿no?, conocida como la PEPA, ¿no?, por haber sido aprobada el día de San José de 1812, una Constitución muy interesante, en la que hay que recordarlo. Estaba leyendo justamente un par de trabajos que salieron en relación con el centenario de la PEPA hace unos años. Hay que recordarlo, una tercera parte de esos constituyentes eran latinoamericanos, es decir, venían de aquí, venían de Panamá, venían de México, venían de Quito, venían del Virreinato de la Plata, actual Argentina, Chile, y que el artículo 1 declaraba a los españoles de ambos lados de los hemisferios, es decir, que decidía, eso es poder constituyente, es decir, el poder constituyente decidía que eran españoles igual los que vivían en la península que los que vivían fuera de la península, llámese Filipinas, llámese Cuba o llámese el virreinato de Perú. Efectivamente, eso es poder constituyente. Y luego hay otra familia de procesos constituyentes que arrancaron aquí, en lo que se conoció como la Nueva Granada, y que tuvo dos particulares momentos, en especial la Constitución venezolana de 1811, una constitución abandonada por la historia porque a Simón Bolívar no le gustó nada, era una constitución democrática, y ya saben que Simón Bolívar era un gran liberal, pero no tenía mucho de demócrata el hombre, ¿no? Su pensamiento no era particularmente democrático. Entonces Bolívar, cuando vio esta constitución que llamamos Constitución Mirandina, ¿no?, la de Francisco de Miranda, Bolívar dijo aquello de: es una buena constitución si fuéramos un pueblo más avanzado. Entonces, como no somos un pueblo más avanzado, pues tenemos que tener una constitución más conservadora, ¿verdad? Más, él lo llamaba con más orden, ¿no? Claro, el orden era él, ¿no?, que quería ser lógicamente el que llevara adelante la causa constitucional. Y es cierto que los dos momentos de alguna forma fracasaron. El caso español fue peor. Pero en el caso español, cuando la Constitución de 1812 se empieza a aplicar, se aplicó más en América Latina, por cierto, que en Europa. Esto lo explica muy bien Jaime Rodríguez Oquendo en un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama La emancipación de la América Española. Muy buen libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde plantea, justamente explica cómo fue la aplicación de la Constitución de 1812 en América Latina. También el profesor Andrés Botero tiene muchos trabajos al respecto. Pero cuando se empieza a aplicar en España, esta Constitución empieza a levantar sarpullidos en la oligarquía monárquica de toda la vida. Porque recuerden que a las oligarquías no les gustan las constituciones democráticas. Y cuando llega el rey, cuando regresa el rey, ¿no?, Fernando VII, ¿no?, el rey felón, imagínense, el rey mentiroso, como lo llamó finalmente una parte del pueblo, la parte más democrática, la parte más reaccionaria lo llamó el deseado, ¿no?, entre el deseado y el rey felón, y pueden ver las dos formas de entender esa figura del rey. Cuando regresa, lamentablemente en mi ciudad, en Valencia, a través del decreto de Valencia, lo que hace es abrogar la Constitución de 1812, rescindir cualquier tipo de efecto que haya podido tener y perseguir a los constituyentes condenados a cadena perpetua o a la muerte. Esa capacidad que tenía Fernando VII, ¿era o no era poder constituyente? Por supuesto que era poder constituyente, porque él tenía capacidad de constituir.
solo que no era poder constituyente democrático. Y ahí es donde está la gran diferencia que les planteé al inicio de mi intervención. No es lo mismo hablar de un sujeto democrático del poder constituyente, el pueblo, que hablar de un sujeto no democrático del poder constituyente, porque ese sujeto no democrático del poder constituyente necesariamente será un sistema autoritario. Necesariamente. Si no hay una democracia donde el pueblo decida, no hay una democracia en ninguno de sus sentidos. Por eso, en el caso de Fernando VII, sabemos que hay un poder constituyente no democrático, pero no autoritario, en la figura del rey. Fue terrible lo que pasó en España. Hubo 10 años más de dictadura monárquica, ¿no? Eso también se conocía como absolutismo. Eso nos atrasó muchísimo, es decir, España pasó de ser un país con capacidad emancipatoria a ser un país enormemente atrasado en sus procesos políticos por culpa de la derogación de la Constitución de 1812 y solo a continuación, tras la muerte de Fernando VII, es cuando las cosas se pudieron restituir. En el caso de América Latina no pasó lo mismo, pero al final sí que es verdad que los efectos fueron muy parecidos. En el caso de América Latina, las primeras grandes constituciones democráticas, el caso que les comenté de la Constitución de Venezuela en 1811, el caso de la Constitución de Cúcuta, muy importante para la construcción democrática del continente, y otros casos particulares, fueron tragados, ¿no? Como ese cuadro magnífico de Goya, de Cronos tragándose a su hijo, ¿no? Pues fueron tragados por las oligarquías latinoamericanas que decidieron que esas constituciones había que tomárselas muy poco en serio. Que era mejor que las constituciones estuvieran en manos de aquellos que mandaban, porque eran los que habían estudiado en el extranjero, eran los que sabían, eran los que conocían y eran finalmente los que estaban preparados para construir una constitución. Y así pasó en toda América Latina. Se pasó de lo que solemos denominar un constitucionalismo liberal revolucionario, que fue originario, que fue muy popular. Recuerden que fue tan popular que la primera gran constitución latinoamericana, olvidada en los libros de historia, fue la Constitución de Haití de 1801, la Constitución negra de Toussaint Louverture, la primera constitución en el mundo en abolir la esclavitud. Y esa constitución haitiana, ya les digo, olvidada por todo el mundo, el profesor Sánchez Ángel, justamente estaremos allí en la Universidad Libre en Bogotá, estaba explicándome que él está encontrando rasgos de soldados haitianos participando en los ejércitos bolivarianos para la liberación del continente. Esa constitución negra, que ha sido abandonada y vilipendiada por ser negra, porque les aseguro que si Haití hubiera sido un país de blancos, esa constitución estaría como la primera gran constitución democrática del continente, porque hay mucho racismo en la historia, en cómo se cuenta la historia. Pues esa constitución tuvo una implicación directa en las constituciones posteriores latinoamericanas, pero fue totalmente olvidada por aquellas oligarquías que decidieron que eran ellos el poder constituyente. Y a partir de del segundo tercio, un poco más incluso, de la segunda mitad del siglo XIX, empiezan a aparecer constituciones que solemos denominar constituciones del constitucionalismo criollo, que son constituciones que, producto de un poder constituyente no democrático, producto de quién gana la guerra en un momento dado. Si Aureliano Buendía o la contraparte. Esto lo explica muy bien el profesor Valencia en su libro Cartas de Batalla, que le recomiendo enormemente,
donde va explicando cómo en el caso colombiano cada constitución no tenía nada que ver con las necesidades del pueblo. No tenía absolutamente ningún elemento democrático en su seno. Simplemente era el ejército que ganaba el que imponía su texto. Y cuando 3 años después gana otro ejército, impone su texto. Hasta llegar a una constitución enormemente conservadora y por tanto no democrática, como fue la Constitución de 1886, a la que antes he hecho referencia. En Europa pasa 3/4 de lo mismo. En Europa, el avance constituyente que implicó las revoluciones liberales democráticas desembocaron en un miedo atroz por parte de las oligarquías. Y al final, en Europa, las constituciones tuvieron que ser negociadas entre el rey y lo que llamamos los liberales conservadores, que estaban dispuestos a gobernar con el rey y ser ellos los que decidan qué es la Constitución. De ahí aparece un concepto terrible, que es el concepto de poder de reforma, poder constituyente constituido, que es la capacidad que tiene el Parlamento de reformar la Constitución. Entonces, en Europa se desarrolla la idea del poder constituyente constituido, sobre todo desde las bases de lo que llamaremos el positivismo ideológico, y ese poder constituyente constituido deja en manos del Parlamento burgués la capacidad de decidir qué es la Constitución. Y aquí aparecen autores como Criele que dicen, no, miren, ¿saben qué? Hay un poder constituyente originario, que es el poder del pueblo, y hay un poder constituyente derivado. Y ese poder constituyente derivado se produce porque el pueblo delegó en el poder constituido la redacción de la Constitución, la reforma de la Constitución. Esto es un sinsentido, es un oxímoron. Nunca puede delegarse la soberanía por naturaleza. ¿Cómo va una soberanía a ser delegada? Deja de ser soberanía automáticamente. El Parlamento, cuando reforma la Constitución en nombre del pueblo, ¿creen ustedes que realmente está mirando por los derechos del pueblo? El Parlamento, cuando reforma la Constitución en nombre del pueblo, mira por los intereses del Parlamento, es decir, los intereses del poder constituido. Cuando el pueblo genera una nueva Constitución, su capacidad es regeneradora. Cuando el Parlamento modifica la Constitución, su capacidad es reproductiva. Es decir, son la misma gente, las mismas roscas, los mismos señores porque además es la política patriarcal, ¿no?, que están permanentemente en el poder, los que harán todo lo posible para continuar estando en el poder. Por eso es tan importante que las constituciones democráticas sean reformadas por el pueblo siempre. Y esto es algo que los liberales conservadores lo tenían muy claro, y lo que decían es, no, mire, ¿sabe qué? La Constitución la vamos a hacer nosotros, el Parlamento. Además, la vamos a hacer en colaboración con el rey, ¿no? Las teorías de la soberanía compartida o de la cosoberanía tan conocidas en la Alemania de la época. Y además de poder hacer nosotros la Constitución con el rey y de poder reformarla, además la Constitución será nominal. Aquí aparece un concepto que todavía no había hablado durante mi intervención, pero que es un concepto muy importante. Es el concepto nominalismo. Hablamos de nominalismo cuando existe de forma un derecho que no tiene una traducción material. Es decir, existe una Constitución de forma, pero no es normativa, no tiene traducción material. El antónimo de nominal es normativo. Una Constitución aparente, lo llama Lowe. Fíjense ustedes que este constitucionalismo nominal o constitucionalismo aparente fue el modelo de constitucionalismo habitual tanto en América Latina como en Europa durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX.
no solo en el caso europeo, donde ya empieza a despuntar el normativismo de la Constitución a principios del siglo XX. Recordemos que tenemos constituciones tan importantes como la Constitución de Weimar en 1919 o la Constitución austríaca de 1920, que es la primera que crea un tribunal constitucional en el mundo, por cierto. También en el caso latinoamericano. Es verdad que en el caso latinoamericano tenemos situaciones muy particulares. La más importante es la Constitución mexicana de 1917, Querétaro, que es la madre de las constituciones del siglo XX del Estado social latinoamericanas. Pero la mayor parte de las constituciones latinoamericanas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX son constituciones nominales, no tenían una aplicación normativa directa. Cuando ibas ante el juez, decía, oiga, aquí es que pone, aquí en la Constitución, mire usted, ¿lo puede leer? Aquí dice que hay un derecho a la libertad. Ya, muy bien. Pero, ¿dónde está la ley? ¿No? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Es estado legal. Y aquí había estado legal hasta 1991. Antes les he hablado del libro de Noam Versteeg, que creo que deberían conocer. Se llama Constitucionalismos aparentes. Está publicado por la Universidad Externado de Colombia. Es muy interesante el libro, porque el libro relata el estudio de 180 constituciones entre 1949 y 2010. Estamos hablando de 61 años donde se estudia a 180 constituciones. Y en lo que él llama el podium de la vergüenza, es decir, las 5 constituciones más aparentes del mundo, adivinen cuál de ellas aparece hasta 1990. No hace falta que lo adivinen, yo se lo digo. Colombia. Colombia hasta 1990 aparece entre las 5 constituciones más aparentes del mundo. ¿Y cuándo desaparece de lo que ellos llaman ellos llaman el podium de la vergüenza? ¿Cuándo desaparece? En 1991. En 1991, de repente me dice, ¿dónde está Colombia? Ya no está Colombia. Porque pasan del nominalismo a la normatividad. Porque pasan de una sala de una Corte Suprema que acaba entendiendo que el control de constitucionalidad es algo que hacen los jueces casi de manera no sé qué, a tener una Corte Constitucional que es la más citada y la más respetada de América Latina sin ninguna duda, con todos los problemas que tenga, pero es la más citada y la más respetada en América Latina, y muy citada en Europa, por cierto. Porque pasan de tener un catálogo de derechos ridículo y encima nominal, a tener un catálogo de derechos donde hay una parte de derechos sociales enormemente profunda, donde pasan de no hablar de democracia a hablar de democracia participativa, es decir, donde crean las bases del nuevo constitucionalismo. En definitiva, y con esto ya voy entrando en la cuarta y última parte de mi intervención, les he hecho un recorrido histórico, tanto conceptual como histórico, del concepto poder constituyente y su relación con la justicia social y con la capacidad de crear procesos de igualdad. Recuerden lo que les comenté en algún momento de mi intervención. Una relación directa entre democracia y desarrollo. Todo país que quiera ser un país desarrollado tiene que ser un país democrático. Y las constituciones más normativas son las constituciones que provienen de países democráticos, es decir, las constituciones democráticas. Y recuerden, en tercer lugar, que siempre que hablamos de poder constituyente, hablamos de la fuerza viva de la sociedad que está permanentemente reivindicando su papel en el momento histórico en el que vive. Ahora el poder constituyente son ustedes que están aquí en Tuluá. Soy yo, es María Pilar, es Alexander,
somos nosotras y nosotros que estamos creando emancipación. Y para terminar, voy a converger todos estos elementos en el futuro. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Cuáles son los condicionantes en los cuales podemos hablar de una aplicación del poder constituyente en el futuro? El futuro, amigas y amigos, se llama Estado constitucional. El futuro se llama Estado constitucional porque el Estado constitucional es el que va a tener la capacidad de poder romper con el Estado legal, con el legalismo y poder avanzar hacia estados verdaderamente democráticos. Un Estado constitucional es aquel Estado donde hay una constitución democrática que se cumple. Y ese Estado constitucional no se puede construir repitiendo las mismas dinámicas centralistas de siempre. El pensamiento hegemónico se construye permanentemente en el centro, pero el pensamiento otro se construye en lugares como aquí, como el Pacífico, o se construye como lugares como Leticia, o se construye como lugares como el Atlántico, es decir, desde la periferia. Por lo tanto, ese Estado constitucional tiene que ser necesariamente periférico. Tenemos que estar orgullosos de pertenecer a la periferia. Además, desde la periferia, como decía Foucault, es de donde se conoce el centro. El centro no puede conocerse a sí mismo. Para poder conocer al centro, hay que escaparse del centro y salir a la periferia. Pues bien, ese poder constituyente periférico no solo es un poder constituyente que se construirá aquí, como lo estamos construyendo ahora aquí. Es un poder constituyente que se construirá desde un pensamiento que sea un pensamiento descolonizado. Recuerden, esto lo dice claramente Quijano, recuerden que no es que la gente piense o sea colonial o colonizadora o colonizada. Es el pensamiento el que es colonizado. Yo le comentaba antes a Alexander cuando veníamos hablando de la investigación, yo recibo, sin exagerar, 70, 80 trabajos de maestría o tesis doctorales al año, de las cuales un buen número vienen de América Latina, las reviso y siempre está el mismo problema epistemológico. Se cita a hombres blancos europeos. Todo el mundo sabe quién es Kant, todo el mundo sabe quién es Hegel, todo el mundo sabe quién es Smith, pero nadie sabe quién es María Elena Tart, nadie sabe quién es Ramiro Ávila, muy poca gente sabe quién es Roberto Gargarella, bueno, un poquito más, ¿no? Pero no mucha gente. No mucha gente sabe, por ejemplo, quién es Claudia Storini. Es decir, hay una epistemología de la ciencia que se construye desde el sur, que ya no es un hombre blanco europeo, que es una mujer afro, que es una mujer o un hombre indígena. Hay que romper con esa marginalidad de los saberes marginales. Hay que convertir a los saberes marginales en saberes hegemónicos. Hay que construir conceptos como el de derechos de la naturaleza. Hay que construir conceptos como el de plurinacionalidad. ¿Saben ustedes por qué en Chile no quieren los de siempre que se apruebe la Constitución chilena? Aparte de porque les van a quitar muchas de sus prebendas o que la minería estará mucho más controlada, porque claro, no es lo mismo una minería en el marco de un paradigma neoliberal que una minería construida desde el paradigma de los derechos de la naturaleza, lógicamente. Lo que realmente les fastidia es que los pueblos indígenas chilenos estén reivindicando su plurinacionalidad, se consideren naciones. Eso es lo que realmente les quita el sueño. A las élites chilenas, lo que realmente al final acaban yendo en contra
es que haya gente que ha estado históricamente subyugada, que ha estado arrodillada, como son los pueblos indígenas chilenos, y que ahora se levantan. Eso es lo que les tiene enfermos. A mí me negaban que había pueblos indígenas en Chile. ¿Saben qué parte de la población chilena es directamente de procedencia indígena? El 19%, 1 de cada 5 chilenos es aymara, o es dieguita, o es quechua, o es mapuche. Entonces la construcción desde la periferia del poder constituyente tiene que ser una construcción desde los pueblos indígenas, desde los pueblos afros, desde las mujeres. Tiene que ser un poder constituyente despatriarcalizado. Tiene que ser un poder constituyente donde citen a mujeres. No podemos admitir ni un solo trabajo académico que no cite a mujeres. No se puede admitir. No se puede admitir ni un solo trabajo académico que no cite a autores latinoamericanos que trabajan desde el sur. No se puede admitir, porque eso también es poder constituyente. Mucho más que hacer una constitución. En definitiva, y con esto ya acabo, porque creo que me he pasado bastante del tiempo, porque ya que estaba esta noche aquí, quería aprovechar con ustedes para hacer este repaso histórico y teórico de los diferentes conceptos. En primer lugar, reiterar mi agradecimiento a la Unidad Central del Valle del Cauca y a sus autoridades por haberme permitido la oportunidad de poder compartir conmigo estas experiencias. Yo podría hablarles mucho más, podría decir, pero no lo voy a hacer, no voy a amenazar con eso, porque sé que estarán cansadas y cansados. Sí les digo que me pueden visitar mi página web, la página web de Academia. En Google ponen Rubén Martínez Dalmau Academia y ahí tienen todos mis escritos. Van a ver que están todo publicado y se pueden bajar todo para que lo puedan leer. Tienen también mi Twitter, Martínez Dalmau, también me pueden buscar, o mis diferentes redes. Y quiero decirles, y con esto ya termino, que si hay un poder constituyente democrático es el que están haciendo ustedes aquí, en el Pacífico. Y que elementos como la plurinacionalidad, como los derechos de la naturaleza, como la democracia participativa, como la integración, como la búsqueda de un mundo sostenible, de un conservadurismo ecológico, si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie. Muchísimas gracias.